Es el año 1998. Salís de la escuela, llegás a tu casa, dejás la mochila sobre una silla. Mientras te hacen la merienda, prendés la tele y escuchás esto. Hoy presentamos un homenaje a Akira Toriyama. Date prisa, Goku. Buenas tardes. Bienvenidos a este programa, lamentablemente un programa especial de Crónicas Mateadas, donde somos Freddy, quien intenta llevar el programa a buen puerto, más que nada hablando de juegos y esas cosas, y esta vez de manera presencial, acompañado por mi compañero y mascota del programa, conocedor del manga y anime, Gonzalo de García. Gonzalo, un saludito, ¿cómo estás? Bien, acá estamos haciendo este especial, a ver qué sale. Claro, un especial, porque nada, se anunció hace poquito que falleció Akira Toriyama. Falleció el 1 de marzo, aparentemente por un tipo de hematoma, no sé si es parte de eso. Y esto lo anunciaron el 8 y nada. Cuando nos enteramos, estamos en medio de arreglar el nuevo lugar para estar grabando y dijimos, bueno, vamos a hacer una especie de especial para conmemorar a un autor que, no sé, la verdad para muchas personas, y decir especialmente en Argentina, realmente en todo el planeta, le significó mucho, no sé si la persona, pero sí las obras del buen hombre, porque tuvieron un impacto en toda la comunidad que sigue cosas de manga, anime y también inclusive de videojuegos. Así que antes preparamos varias cosas, puntualmente de un poco la trayectoria, las obras más conocidas, para hacer un repaso y recordar lo que tenemos realmente del tipo, porque hay mucha gente que dice perdimos un grande. Como sí, eso es verdad. Pero, no sé, no era mi abuelo. Como no hay una tristeza familiar, pero sí definitivamente una de ese tipo de pérdida de un ente más famoso que encima estaba trabajando en varios proyectos. Se murió a los 68, que la verdad es bastante... Flor de la edad. Claro, sí, los nuevos 30 a veces. Claro. Pero bueno, sí, por ahí para quitar lo solemne de esto, porque nosotros siempre estamos haciendo chistes, sí que le estaba comentando el día que me enteré, justo fui a visitar a mis viejos y estaba con mi hermana, ¿no? Entonces le comenté, no, un bajón, este pasó, bueno, igual dijo, si ya estaba haciendo cosas en los 80, ya estaba re grande, ¿no? Me dijo mi hermana. Todo enfrente de mi mamá tiene 70. O sea, la mató a mi vieja. La mandó a la mierda, eso fue, la verdad, un momento bastante gracioso cuando le comenté la edad. Pero bueno, sí, quería empezar un poco con los momentos que más nos marcaron por ahí, o lo que más nos acordamos, con más candor, que más nos significan, que yo me noté un par, literal 2, que más me gustaron a mí. Yo soy mucho de seguir Dragon Ball, más o menos al día, todo lo que es Super, todo lo que es el manga. Aunque bueno, de Z para atrás nunca leí el manga porque eso yo había que comprarlo, ¿viste? Ahora como lo puedo leer por internet, estoy más tranquilo, pero definitivamente para mí, de Dragon Ball, porque es lo que más seguí del buen hombre, es la saga de Gohan, puntualmente el Cell, y ese final y ese tipo de peleas, porque todo el mundo como que los adoran a Goku y a Vegeta, pero eso es como que se meten en las peleas porque tienen ganas. Y a mí, mientras que me gustan las historias de pelea, me gusta más el tipo de héroe que no levanta la mano porque sí, digamos. Y eso es como el arco de Gohan, terminó siendo el tipo de personaje que lo veo en otras cosas y digo, sí, este es el tipo de personaje que me gusta. Y por eso yo siempre fui equipo Gohan. Y esto fue el pináculo de, para mí, todo Dragon Ball. Se podría haber terminado ahí. Ha sido una obra fantástica. Y con ese final, el Kamehameha de padre-hijo, todavía la mejor habilidad de todos los juegos. Es para mí el momentazo dragonbolense, pero sí quiero comentar cuando conocí a Chrono Trigger, juegazo de la Super Nintendo, la cual nunca tuve. Bueno, no sé quién tenía Super Nintendo en esa época, pero yo realmente jugué un recopilado que me encontré, o sea, en el piso de un amigo porque tenía muchos juegos, que se llamaba el Final Fantasy Chronicles y yo pensé que estaba jugando un Final Fantasy. En efecto, es un recopilatorio que tiene por un lado el Final Fantasy 4
que está bastante bueno, pero cuando me traen ese juego y lo quise mandar a la mierda, dije, ¿qué hay en este otro disco? Porque ese recopilado está para la Play 1. Entonces no hace falta tantos discos. Y dije, ¿qué hay acá? Y lo pongo y empieza el Chrono Trigger. Un juegazo, yo no sabía. Es muy bueno entrar en esa historia sin saber de qué va. Para nada, hoy día ya mucha gente lo sabe. Pero claro, yo dije, bueno, qué sé yo, y una princesa me quiere, qué sé yo. Cuando empieza y repentinamente estoy viajando por el tiempo, sin saber de qué va, de eso es de lo que va el juego, me voló el bocho de maneras increíbles. Por eso a veces hasta me gusta entrar en ciertas cosas sin haber visto trailers. Hoy día excesivamente difícil, pero nada, ese me enganchó y lo pasé 1000 veces, más que nada porque el juego te lo pide, porque tiene un montón de finales según donde lo terminas, por ser sobre viajes en el tiempo. Y al ser la versión de PlayStation, creo que eso no está en todas, es que viene con cinemáticas. A ver, todos los diseños de personajes están hechos por Toriyama, y esto no recuerdo bien, creo que no estaba en la versión de Super Nintendo, donde en la de PlayStation tenés escenas animadas, bien de anime, de los momentos puntuales en la historia, el principio y creo que también uno de los finales, con todos los super diseños de todos estos personajes, que están muy buenos. Y sí que, si te gusta Dragon Ball, esto es un Dragon Ball sin volar, porque es la única diferencia. El protagonista es Goku con pelo rojo y su mejor amiga es Bulma con pelo violeta. O sea, está bien, no están todos, pero tenés los dos principales. Así que eso por mi lado. No sé, Gonza, ¿qué recuerdos tenés por tu lado? Sí, yo también, obviamente, había visto Dragon Ball Z, GT y algún que otra cuestión también como Arale, por ejemplo, en Magic en su momento. Pero bueno, a mí siempre me gustó la parte más de aventura, no tanto las peleas y el nivel de poder y todo eso, sino lo que tenía que ver más con la mística de Dragon Ball, tipo Goku, que me acuerdo clarísimo una parte que yo era chico, ¿no? Pero una parte que Goku, no sé por qué, caía en una cueva y encontraba una copia del Kame House, de la casa de Roshi, y gente como un maestro Roshi medio raro, y como que todo ese episodio daba miedo, era medio tétrico. Goku, digamos, en ese momento creía llegar a la casa de Roshi, pensaba estar entre amigos, pero realmente era como una copia, una especie así medio tétrica, y ese episodio me lo tengo guardado acá. Y después, obviamente, en la pelea contra Tao Pai Pai, abajo, digamos, antes de subir a la parte del maestro Karin, digamos, que ya creo que está Tao Pai Pai Cyborg, pero que fue una pelea espectacular, y toda esa parte, todo lo que tiene que ver con el maestro Karin, y porque también ese capítulo que mencioné antes tiene que ver con cuando el maestro Karin a Goku le hace un par de pruebas y prendas que tiene que pasar, y todo lo que tiene que ver con la semilla del ermitaño, el báculo sagrado, ir a donde está Kamisama. Toda esa parte de la mística de Dragon Ball es lo que más me atraía y lo que más me gusta, y lo que después más tarde en Dragon Ball Z y los subsiguientes termina perdiéndose o termina estando presente en algunos momentos, pero como que ya no importa, ¿no? Como que bueno, los Saiyans se curan con una semilla del ermitaño, que la tiene el maestro Karin, y de vez en cuando pasan a buscarle una semilla que tiene ahí, ¿no? Como tipo, vengo por el remedio y claro, nos revimos. como ir a la farmacia. Claro. Toda esa parte es lo que más me atraía a mí de Dragon Ball y de la obra de Toriyama, que dicho de paso, la mayoría de las obras de Akira Toriyama tienen esa idea de aventura, esa idea de hablar sobre cuestiones más, algunas, no todas, pero más tendiendo a lo místico, más tendiendo a alguna que otra leyenda. Así que bueno, ahora cuando hagamos el recorrido por las obras vamos a comentar ese tipo de similitudes, ese tipo de referencias o arquetipos que aparecen dentro de la obra de Toriyama. Sí, tengo que decir que el aspecto más mágico de Dragon Ball, y lo que uno asocia con esa muy vieja época, fue lo que me llevó a conocer a uno de mis personajes favoritos de la ficción, que no es Goku, no es Gohan, sino que es el Rey Mono. Es un Wukong que todavía me tengo que realmente leer a fondo la historia original, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con ese mito, vengo viendo varias películas de animación al respecto de eso, están saliendo varios juegos, está en varios lados, y esa esencia mágica muy Dragon Ball, ¿no? Del original, como que para mí sigue vivo cada vez que busco cosas de ese personaje, como que lo asocio más por ese lado, pero sí es verdad que era mucho de la identidad. Sí me acordé de algo, que no quiero pasar ya a lo que es la obra del querido Toriyama, que estuvimos hablando un poco de lo que más nos tocó positivamente, pero me vino un recuerdo, que es el recuerdo más negativo,
que tengo asociado a Dragon Ball, no se preocupen, no es la gran cosa. Pero era seguir, fue porque mencionaste el Magic Kids, el canal por donde pasaban Dragon Ball, el seguir la serie a flor de piel y decir, uy, ¿cómo le van a ganar a Majin Buu? Está todo re complicado, la fusión no salió, ¿qué técnica podrán sacar nuestros queridos héroes? Y al otro día el capítulo que te ponen es Gohan chiquito arriba del tronco cayéndose por la catarata. Esa imagen específica de la puta catarata la tengo grabada como para decir, porque no era simplemente hoy no tengo Dragon Ball, era faltan 3 meses hasta que pase toda esta saga de mierda, porque tenían que pasar por todo eso, por Freezer y por eso, porque tenían que pasar en orden hasta que salga el episodio nuevo. Algo que tenía sentido que hagan, porque es como que, y sí, tenés que esperar a que salga, tenés que esperar a que lo editen, tenés que esperar a que lo traduzcan, supongo. Que era problema sí, esa que también no solo Magic tuvo ese tipo de sistemas o de situaciones, sino que también otros canales, que también acá en Argentina Dragon Ball lo han pasado por varios canales. Yo me acuerdo Azul Televisión en su momento y después Cartoon Network, que también tenía ese sistema de en cierto momento que estaba recontra adelantado en la saga de Freezer y qué sé yo, faltaba nada para que explote Namek en 5 minutos, y de pronto volvía Raditz, ¿no? Entonces tenía que ver con la cantidad de capítulos que compraban enlatados y acá lo iban sumando, ¿no? Entonces hubo una brecha y bastante tiempo en los que no compraban más enlatados o no había plata para financiar capítulos nuevos. Entonces, ¿qué hacían? Te volvían a poner los primeros episodios que tenían y bueno, tenías que volver a fumártelo y volver a fumártelo. Pero yo creo que, si bien como dice Freddy, para uno pibe es como algo malo, es como una desazón, como que de pronto ves y no puedes seguir la historia, te cae re mal. Sin embargo, esa repetición de capítulos, de sagas, o esa insistencia, digamos, contribuyó al fenómeno de que Dragon Ball sea mucho más popular, digamos, ¿no? Porque ponele, si vos eras un pibe que te lo habías perdido los primeros capítulos, de pronto volvía a empezar y lo podías volver a ver del principio, y repetir y repetir y repetir hasta que más o menos se te grababa como el himno. Se te grababa, claro. Medio como el fenómeno que pasó acá en Argentina, obviamente, con Casados con Hijos. Que al principio de la temporada había sido medio un fracaso, pero después con las repeticiones, la gente lo fue agarrando y teniéndolo más como un fenómeno social y cultural y como referencias culturales que todo el mundo manejaba, porque se había visto 1.000.000 de veces casi en los canales de televisión. Entonces, si bien era algo medio malo para uno, al fenómeno de Dragon Ball o Dragon Ball Z medio que le contribuía en algo. Hubo una vuelta que hasta la conductora de Jugar con Hugo te avisaba, mirá que no va a ser un episodio nuevo, así ya te rescatabas y no los mandabas a la mierda. Y igual a veces pasaban a la medianoche 9 episodios y tenías que ser bien pillo para poder quedarte y que no te agarren tus viejos, porque era día de escuela el otro día, pero sería bueno. Mucha. Igual estaba jugada porque eso significaba que el otro día no tenías un episodio de Dragon Ball, lo tenías que balancear. ¿Tipo quedaste manija o...? En fin, esto ya es un poco datos personales que irán saliendo más, pero bueno, ese era como lo más a flor de piel lo que uno terminó recordando, porque nada, te dice, no boludo, se murió Toriyama, y fue lo primero que te viene a la mente sobre este tipo de momentos. Pero bueno, cuando digo hicimos una investigación, me refiero a que Gonza hizo una investigación y yo voy a pasar a escucharla, así la vivo gratificantemente con todos ustedes, de lo que fue la obra del compañero, así que nos vas contando, Gonza, y te interrumpo con mi pelotudez. Así es, sí, yo estuve ahí rebuscando libros ancestrales de todo lo que tiene que ver con Akira Toriyama, revolviendo las internets, las bibliotecas y todo lo que había al respecto. Y nada, para mencionar primero una cuestión sobre Akira Toriyama muy leve y así muy al pasar, pero que lo menciono porque tiene un poco que ver con lo que voy a decir más adelante, que es que Toriyama es uno de los mangakas del 89, de los 90 más populares y mainstream que conocemos o que uno se le puede llegar a ocurrir, ¿no? Porque no solo conoce a Goku, vamos a decir el símbolo, ¿no? La cara, la imagen, como el Pikachu, digamos, ¿no? No solo lo conoce alguien que puede considerarse como otaku o que ve anime o que conoce de qué trata el anime, sino
señoras que nunca vieron un anime o que le dicen dibujito al anime o que dicen mira ese Goku viendo a Krillin o a Piccolo, ponele. Entonces no es solo una cosa muy acotada, sino que lo conoce gente que jamás vio un episodio de Dragon Ball, pero saben que ese monigote se llama Goku, aunque no sea Goku, digamos, ¿no? O sea, lo ubican al estilo dibujo, la animación, el muñequito. Entonces estamos hablando de un mangaka que trascendió las barreras, obviamente, del manga y anime, para instalarse como un fenómeno cultural. Y muchas veces se dice, ¿no?, que Toriyama es como el padre del shonen moderno, qué sé yo, que hay un montón de padres del shonen moderno porque tenés muchas influencias y qué sé yo, pero Toriyama fue uno de los que instaló de una u otra manera, ya con Dragon Ball Z, la idea de el shonen de pelea más masivo y popular, digamos, como torneos, niveles de poder y qué sé yo. Sí, bueno, aunque no sea el padre, en Japón sí fue el que fue casi como los yankees en la luna, sí, claro. Que pasó, fue poniendo la bandera en todos los otros países diciendo, hola, esto es shonen, bandera. Claro. Sí, y también fue, digamos, un mangaka que influyó, digamos, directamente en obras de mangakas que hoy en día son los más conocidos y los más populares que tenemos, como Ichiro Oda y Kishimoto, que, bueno, Oda, el autor de One Piece, y Kishimoto, el autor de Naruto, que, dicho por ellos mismos en entrevistas, si bien se inspiraron de muchos otros, obviamente de Toriyama tomaron la parte de Neketsu y la parte más que tiene que ver con cómo hacer un shonen de Dragon Ball en adelante, digamos, ¿no? Al pasar, voy a comentar un par de datitos de color, así medio que tienen un poquito de importancia, que Toriyama reconoce en un montón de entrevistas y qué sé yo, que tuvo como influencia, por ejemplo, de Tezuka, la obra de Astro Boy, entre muchos otros mangakas, pero también tuvo como influencia, de lo más reconocido que hay, es que le gustó mucho la película 101 Dálmata de Disney, que es una de las primeras referencias que nombra él siempre, pero también era fanático de Jackie Chan, que encima lo conoció, hay fotos de Toriyama con Jackie Chan, y también, esto es una cuestión muy interesante, fue fanático de Star Wars, que digamos dentro de lo que es Dragon Ball Z en adelante, y muchas otras obras, tiene que ver con lo espacial, las cosas de alienígenas, de naves, qué sé yo. Sí, inclusive cuando llegó la hora de, no sé si tendrá tanto que ver, pero la hora de darle una explicación a Goku, se nota un cambio de interés, porque primero claramente era el Rimono, cosa mística y qué sé yo, y evidentemente nunca la suelta porque está el otro mundo y todo eso, pero después dice, pero ¿sabes qué? Es un alienígena, claro. Es de la raza de, básicamente son todos Chewbacca, y te termino yendo por ese lado y cada vez más para ese lado, y está en Super donde hay una mezcolanza entre dioses y alienígenas donde termina siendo un sinónimo. Claro, sí. Bueno, y también otro datito de color, este ya poco conocido, más under, que lo tuve que buscar de una manera más específica, digamos, es que en las primeras obras de Toriyama y la mayoría de los one-shot, qué sé yo, Toriyama firmaba con su nombre, obviamente, pero como si fuera su avatar, un pajarito con un lápiz y algunas cosas como hojas, lápices, bueno, todo eso. Y después también firmaba con el nombre de Bird Studio, Bird de pájaro en inglés, ¿no? Y esto se debe a que Tori significa en japonés pájaro, ¿no? Entonces Toriyama lo que hizo fue agarrar esa parte de su nombre, de su apellido, y darle una entidad como de un pajarito. Entonces al estudio donde él dibujaba le puso Bird Studio. Entonces cada vez que hacía un manga, cada vez que hacía un one shot, ponía Akira Toriyama Bird Studio. Eso es una cuestión que yo lo he escuchado muy pocas veces, no se habla mucho de eso, pero tiene ese significado. Termina siendo como un sello con el que firmaba sus trabajos, ¿no? Y esto no sé si después lo marcas, pero sabemos por qué después se identifica con un chaboncito con máscara de gas. No lo encontré específicamente, pero hay una parte de él en la que trabaja mucho con lo que es la idea de los animales antropomórficos, ¿no? Sí. Que en Dragon Ball tenés ese dejo, y anteriormente en Arale también tenés ese dejo de muchos personajes que teóricamente viven al mismo nivel que los humanos en ciudades y qué sé yo, pero son animales antropomórficos. Y después, con el paso del tiempo, si bien hay algunos, no al nivel que habían en un primer momento, y como que Toriyama empieza a dibujar más
cosas que tienen que ver con cosas mecánicas, tanques, autos, motos, y muchos de los personajes empiezan a ser más androides y como que va mutando a ese lado, ¿no? Entonces él pasa de ser con un avatar de un pajarito antropomórfico a ser un avatar, una especie de robot con máscara de gas. No puedo citar fuentes de esto porque no lo encontré en ningún lado escrito, pero hay como ciertas etapas de Toriyama en la que se puede rescatar o se puede entrever o leer ese tipo de situación. No tendremos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Exactamente. Pero bueno, eso sería más que nada la cuestión de notitas de color de Toriyama, que son... Después debe tener 1.000.000 de cosas de interés, ¿no? Porque fue un mangaka que hizo muchísimas cosas, habló con un montón de personalidades, de gente, hay muchas fotos de él, o sea, era bastante... No sé si social, pero por lo menos se conocen muchas cosas como entrevistas y cosas de él que, bueno, tendrías que estar 3 o 4 programas para tratar de abarcar la mayoría, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hablar no de todas las obras de Toriyama, sino de las que pude leer y las que para mí me resultan más significativas o que tienen algo de interés a la hora de desarrollar un recorrido por ella. Toriyama, digamos, en su primer momento empezó con una pequeña historia llamada Wonder Island, que después hizo Wonder Island 2, pero después esas historias y muchas otras fueron recopiladas en tomos antológicos que unen todas esas historias. Hay algunas cortas, hay una de 3, 4 páginas, 5, después tenés one shot de entre 60 y 40 páginas, hay de todo. Pero bueno, también estas historias, como decimos, tiene ciertas estructuras y ciertos arquetipos de personajes que va manejando, y que hay veces que se repiten, hay veces que son bastante parecidos. Pero bueno, la primera obra que sí voy a hacer hincapié, que fue la obra que a él lo catapulta a la fama en Japón, que es Dr. Slump. Esta obra fue publicada, digamos, en 1980 y 1984. Tiene un total de 236 capítulos, una de sus primeras obras más extensas, recopilados en 18 volúmenes. Obviamente publicado en la Shonen Jump, y si no la conocen, la temática que usa más que nada es más una comedia de estilo gag. No persigue contar una historia específica, una historia desarrollada en un tiempo, sino que son gag más centrados en hacer reír y lo humorístico, digamos, ¿no? Y bueno, la historia trata sobre una niña robot, Arale, que bueno, si uno la empieza a ver, o por lo menos yo cuando la empecé a leer, me hacía acordar mucho al inicio de Astro Boy, ¿no? Y esto que yo había comentado, que Akira Toriyama dice, una de las primeras obras que dice que, no sé si fue su mayor influencia, obviamente que no, porque hubieron muchas, pero que le da como más importancia es Astro Boy, ¿no? De Tezuka. Bueno, esto medio que empieza más o menos parecido, pero en esa reconstrucción de android, de robot, de Arale, está lleno de chistes, y el profesor Senbei Norimaki, que es el profesor que la construye a ella, llamada Arale, y la idea de la historia es que son las aventuras de ella en la aldea Pingüino, una aldea que tenés de todo, tenés personajes pintorescos de toda clase, antropomórficos, que tiene que ver algunos con monstruos, otros con seres extraterrestres o de todo tipo. Después aparece un angelito que está con Arale, bueno. Y la idea es que es bastante bizarra, que no tiene mucha coherencia, sino que Arale resuelve las cosas medio de manera ridículas. Hay un montón de situaciones extrañas ahí. Pero bueno, esta historia, sin embargo, le valió para, en 1981, apenas un año después de haber sido publicada, ganarse el 27º premio de la Shogakukan al mejor manga shonen shoujo del momento. Obviamente igual ya era bastante popular, digamos, ya tenía un público, a pesar de que hacía un año que se publicaba. Y después también ese mismo año, 1981 hasta 1986, sale el anime de Dr. Slump, Arale-chan, con 243 episodios, animado por Toei Animation, la casa de estudio animado que le va a dar cabida a todas las obras más o menos de Toriyama. Cuenta con 11 películas más especiales, más OVAs y un montón de cosas. Y ni hablar que aparece en... no sé si después lo mencionas. Dragon Ball Super. Pero aparece en Dragon Ball Super, donde, si mal no recuerdo, hacen hasta un gag. Creo que lo dice Vegeta. Como este personaje es de otro género,
no le puedo ganar a algo de género cómico, Claro. porque Vegeta es demasiado serio, entonces no puede hacer daño. Pero la primera vez que yo vi a Arale fue en el Budokai Tenkaichi 3, donde es un personaje que creo que en varios torneos fue baneada, Arale, porque al ser androide recarga energía solo, esto es un datazo súper de color, pero bueno, y como recarga energía constantemente podías revolear un montón de piedras y nada, contra alguien que no sabía mucho que hacía, Arale te cagaba piñas, encima que era uno de los personajes chiquitos, entonces un par de cosas las evitaba quedándose quieta. Y yo me acuerdo que yo no conocía a Arale y yo dije, ¿qué mierda es esta pendeja? Me vi todo Dragon Ball y no sé quién es esta nena. Y no había mucho Google en ese entonces, o no lo sabía usar, eso también. Claro que y Arale, Doctor Slump, había sido transmitido en Majin. En Latinoamérica por suerte fue transmitida, pero hay ciertos lugares que no llegó Arale. Pero bueno, acá sí. Y después, en el 93 al 96, vuelve Doctor Slump con Doctor Slump Returns, pero apenas unos capítulos dura, 40 capítulos recopilados en 4 tomos. Pero en este caso no de la mano solamente de Toriyama, sino que Toriyama es más como alguien que supervisa. Ya en el 93 ya está, bueno, es el proceso en el que Toriyama está mutando de Dr. Slump a Dragon Ball. Claro. Entonces ya estaba en otro peldaño de proyectos. Y acá he llevado a Arale con la historia de Koyama Takao y en el arte Nakatsuru Katsuyoshi, que son las personas que realizan esta segunda tirada de Dr. Slump. Pero bueno, como ya dije, Toriyama estaba ya en otro peldaño, ya tenía ideas para hacer otro tipo de cosas. Obviamente en el medio ovas, películas, otro tipo de one shot, otro tipo de historias que iban saliendo. Y después del capítulo de Dragon Boy, que fue el piloto de Dragon Ball, cambiando ciertas cuestiones, en 1984 hasta 1995, que fue todo el periodo que duró Dragon Ball en manga, estamos hablando, de Dragon Ball a Dragon Ball Z, toda la historia completa, recopilados en 42 volúmenes, ya acá la historia más larga de Toriyama, publicado en la Shonen Jump como siempre, fenómeno total de la revista, también un manga de aventura y comedia en un primer momento, como ya dijimos, de Dragon Ball, que después más tarde se convirtió en un manga más de pelea, más de otra cosa. Sí, el cambio, no sé si lo tenés por ahí, pero es un cambio a pelea, no pasa en Z exclusivamente. Viene de antes, con los diferentes torneos. Claro. Todos estos torneos se terminan volviendo como la marca de Toriyama, que después es como, es el momento del torneo, el arco del torneo, que casi se vuelve un meme, que me imagino que Toriyama lo trae de otro lado, porque mientras que tenía un manga más de aventuras, en un momento, esto me acuerdo que lo leí hace mil, mi fuente es Confía en mí, pero que le dicen, mira, lo que vende es la acción. Entonces si querés, sin perder la esencia de todos muy graciosos, y Goku puede mantener su personalidad, pero Goku de por sí ya era alguien que le encantaba cagarse a trompada. Entonces, para moverlo más a este ámbito de acción, es que empieza todo este movimiento hacia el arco de los torneos. Sí, nosotros ya en el podcast habíamos hablado de Kinnikuman, que literalmente mientras Toriyama estaba escribiendo Arale, Kinnikuman también hizo ese cambio de un manga de comedia gag autoconclusivo a un manga exclusivamente, exclusivamente de torneos, ¿no? En Kinnikuman pasa eso directamente, salen de un torneo para entrar en otro. En Dragon Ball, si bien la trama sucede entre torneos mediante, obviamente, hay ciertos momentos en los que no están en torneos. Pero sí, en esa época hay mucha influencia de pasar de un manga solo de comedia, con algunas peleas ocasionales, a mangas que se centran más que nada en lo marcial, en los torneos y ese tipo de cosas. Pero bueno, también para decir, Dragon Ball, el manga y anime más conocido de Toriyama, como ya dijimos en un principio, tuvo de todo. Tuvo la historia adaptada en 2 momentos, una llamada Dragon Ball normal o Dragon Ball solo, en el 86 al 89 con 153 capítulos, y luego Dragon Ball Z del 89 al 96 con 291 capítulos, mucho más extensa, y luego ya no de la mano tanto de Akira Toriyama, ya en el 96 ahí nomás terminó de editar Dragon Ball Z y luego pasa a Dragon Ball GT
del 96 al 97 con 64 episodios. Y esto es que se trata de una serie original de la animación. Toei Animation no se quería quedar sin la serie de Dragon Ball y lo que hizo fue exigirle a Toriyama que haga una serie nueva. Toriyama no la toma, pero sí hace los diseños de personajes. Los primeros diseños de personajes de Dragon Ball GT y los diseños de las máquinas, de los androides y las naves que hay en Dragon Ball GT son de mano de Toriyama. Y de la fase 4 creo, de los dos. Algunos diseños de personajes son de él, que después se desembaraza completamente de las historias de los dragones, las historias de lo que termina siendo Dragon Ball GT después más adelante. Y eso ya corre más por la mano de Toei Animation, que obviamente duró 64 episodios nomás. Pero bueno, un poquito más, también por arriba, no le voy a dar tanto hincapié a lo que sigue porque yo creo que Dragon Quest merece más un episodio analizando lo que fue la historia, el fenómeno, qué sé yo. Pero lo vamos a mencionar por arriba, que es Dragon Quest Dai no Daibouken, que es la aventura de Dai, digamos. En el 91 al 92 duró esto ya una adaptación de los juegos de Dragon Quest, que fue adaptado a animación, que tiene 46 episodios. Y hace muy poco, en el 2020, hicieron un remake que readaptaron toda la serie que se había visto en el 92, que había finalizado, y le sumaron más capítulos y más cosas, concluyendo con 100 episodios. Esto ya la animación. Sí, después lo tenés por ahí, pero de Dragon Quest, mientras que está un poco lo de la animación, esa animación es adaptación de un videojuego. Que Toriyama, tanto mencioné antes brevemente Chrono Trigger, tanto antes como mucho después de Chrono Trigger, inclusive los últimos juegos de Dragon Quest, porque siguen saliendo mansalva, siempre fue el que diseñaba los personajes, hacía todo. O sea, si sabes la impronta de Toriyama, decís obviamente que lo está diseñando él. Y por un lado, nota muy de color, si te gusta el estilo de Toriyama, pero lo querés ver hacer algo que no sea un karateka, podés ver muchas ilustraciones de esto, donde se va muy por el lado de lo medieval. A diferencia de Chrono Trigger, los Dragon Quest tienen diseños muy diferentes de cada personaje y no es que simplemente decís ese Goku. Por ahí ves algunas similitudes. En Chrono Trigger ese Goku y ese es Bulma, como ya había mencionado, pero en Dragon Quest no pasa eso, son todos muy diferentes y nada, la verdad que le da rienda suelta a la mano con esos diseños porque están todos muy buenos, inclusive de las criaturas, que por ahí es algo que no se ve mucho en Dragon Ball, porque un juego necesita muchos bichos random. Entonces Dragon Quest sí que lo tiene y creo que es uno de los juegos más grandes de Japón. Al punto de que cuando sale un Dragon Quest es feriado nacional, porque sabes que, o sea, no van a estar trabajando ninguno de estos ponjas. Por mucho que les guste trabajar normalmente, este es día de me vicio Dragon Quest. Encima que es un juego largo, pero bueno, el primer día se lo dejan pasar. Y ya que un juego te haga feriado nacional, eso es más Japón que nunca. Sí. Y tenía que ser obviamente uno con Toriyama por atrás, que eso es, bueno, es imposible no mencionar eso cuando hablas de Dragon Quest. Por supuesto, después vamos a hablar un toquecito más. Uno de los one shot que a mí me parece relevante, que es bastante desconocido, no mucha gente lo conoce y a mí me costó ciertos años llegar hasta este one shot. Se trata de Cashman, el guerrero ahorrador, que salió la primera aparición, digamos, 1990, y yo lo menciono porque tiene varias cositas en su diseño o en la historia que después más adelante se van a ver como un tópico que va a retomar Toriyama varias veces, y más que nada en los episodios autoconclusivos de sus one shot. El personaje, ni bien lo ves, ya te parece que es como una especie de rediseño de Freezer, o muy similar a Freezer, a un Freezer medio azul, que tiene algunos cambios, pero bueno. Acá aparece un tópico muy familiar para Toriyama, que es el de un policía extraterrestre que cae a la Tierra y que su nave se rompe, ¿no? Se rompe la nave y no sabe qué hacer. Toma la forma de un humano para conseguir plata y poder reparar su nave. Esto después va a estar replicado en Shaco, y también es un policía de la patrulla espacial. Y lo de conseguir plata, después más adelante también es algo importante porque hay varios personajes dentro de la obra de Toriyama que buscan plata, que necesitan plata, yenes, dinero,
para cumplir ciertos objetivos. Entonces acá aparece la cuestión de un extraterrestre que cae en la Tierra y su nave se rompe, que necesita plata y una apariencia más o menos extraterrestre que va a seguir usando Toriyama, esto en el 90, entre medio de Dragon Ball y Dragon Ball Z, más o menos por ahí. No quiero decir mucho, pero también yo tengo una teoría que tampoco la puedo comprobar porque ya a esta altura rastrear todo lo que tiene que ver con cuándo salió esto, cuándo salió el otro, cuándo salió esta parte de Dragon Ball Z se vuelve medio complicado, pero acá este personaje, su principal poder, digamos, es el Big Bang Attack, un poder que después vamos a ver en Vegeta como uno de los principales poderes diferenciales que tiene con otros personajes, ¿no? Uno de sus poderes más conocidos. Y bueno, y Cashman fue uno de los one shot dentro de una lista de 4 o 5 one shot que más tarde fueron animados a OVAs, que son OVAs muy cortitos de 15 minutos, que en 1997 consiguió un OVA interesante, se puede ver y nada, está bien. Y después hay otros más, ¿no? Hay un par de one shot que también son más o menos de esta época, que consiguieron OVAs, algunos consiguieron incluso un jueguito, o sea, un jueguito corto que lo completas en 1 hora y 20, ¿no? Pero bueno, yo traigo más a colación Cashman porque me parece que tiene muchos más elementos que se vuelven a utilizar e incluso hasta copiados casi. En 1997 a 1998 sale Kowa en una hora bastante distinta a lo que estaba saliendo, que son solo 14 capítulos recopilados en un solo volumen y que tiene que ver con que Toriyama, él lo cuenta también al principio del tomo, que quería publicar una historia corta para chicos, para niños, ¿no? Y justo se da que en ese momento tiene un problema en la mano, no sé si la tiene lesionada o qué sé yo a la mano, entonces usa ese interín para dedicarse a esta obra para niños, ¿no? Que en un primer momento es media episódica, pero ya el segundo o tercer episodio empieza a construir una historia más lineal. Y se trata de una aldea de monstruos, pero son monstruos tiernos, ponele, muy similar a la aldea de Arale, en donde hay monstruos estilo hombres lobo, vampiros y qué sé yo, pero medios tiernos que van a la escuela, que se juntan entre ellos y hacen maldades. El personaje principal es un medio vampiro que se llama Paifu y tiene a su amigo que es un fantasma llamado José Rodríguez. Literalmente en japonés se llama José Rodríguez. Yo eso traté de investigarlo, lo busqué por todos lados para ver de dónde había salido el nombre y por qué aparece en los originales también así, y no encontré mucho, no hay mucha explicación. Estos pibes se la pasan jugando a la escondida, a la mancha, todos juegos de niños, y faltando a la escuela, hacen sus maldades y qué sé yo. Tiene cosas muy, muy lindas para leer, pero resulta que en un momento la aldea es azotada por una enfermedad que solo ataca a los monstruos. Los humanos no le hacen nada. Y resulta que Paifu y José Rodríguez ya habían ido a ver a uno que era un humano que andaba dando vueltas por ahí, un luchador de sumo que tuvo un accidente y mató a una persona, a un yokozuna, digamos, y fue exiliado de las ciudades, y entonces por eso se va a vivir cerca de los monstruos. Y entonces Paifu y compañía, también otro monstruo que se le une después, le piden ayuda para ir a buscar a una bruja en la cima de una montaña para conseguir la cura de esta enfermedad de monstruos. Y bueno, emprenden el recorrido ahí, todas sus cosas muy conocidas en la obra de Toriyama, que es el viaje, ¿no? Lo que pasaba también en Dragon Ball, en un primer momento es el viaje a buscar las esferas del dragón, que también pasan por lugares desérticos, algún que otra ciudad, qué sé yo. Bueno, acá también tiene ese tenor y viajan en una camioneta, bueno, tienen diferentes situaciones. Acá en este momento yo noto, y también anteriormente hay, como un pequeño easter egg que no pude tampoco resolverlo, pero en muchos momentos de la obra de Toriyama aparece una lagartija. Acá en esta historia lo marco porque hay momentos en los que están viendo la lagartija y quieren agarrarla a la lagartija. Pero está también como un símbolo en los tomos, una lagartija, y si uno se pone a escarbar un poquito tiene que ver con una especie pariente de los dragones, ¿no? Pero bueno,
hay como una especie de idea de unas lagartijas por ahí en las obras de Toriyama. Y nada, el prota, como ya dije, es un niño inocente que se manda en cualquiera, es algo mentiroso y qué sé yo, qué sé cuánto. Y también acá hay una idea del dinero, ¿no? Vuelve a aparecer la idea de la plata como algo necesario, como algo que el protagonista quiere. En un primer momento para comprar una sandía y se la termina gastando en otra cosa. Y después al humano que lo va a ayudar le ofrece 1 millón de yenes, cosa que no tiene, y nadie tiene 1 millón de yenes en ese momento, pero es como una excusa que aparece constantemente en la obra, la idea del dinero. Después, acá también entre medio pasan otras muchas cosas, y aparece Kajika en 1998, también una historia corta de 12 capítulos, recopilados en un solo tomo, también una historia de aventura comedia, en este caso más tirando al spaghetti western o a la idea de los western de Hollywood, que también ya la habíamos visto en Dragon Ball, toda la parte de donde lo encuentran a Yamcha, ¿no? Toda esa parte desértica, de desiertos, donde también lo ven a Pilaf, piden el deseo, qué sé yo, todas las vestimentas y todo. Bueno, acá también aparece la idea de un viaje, un recorrido por lugares de desiertos y que el protagonista tiene que hacer algo, ¿no? En este caso, Kajika es un cazarrecompensas que en un momento, ya esto de la trama muy por atrás, en un momento mató a un zorro, pero el zorro antes de morir lo maldice, poseyéndolo, se le mete en el cuerpo y entonces le aparece una cola de zorro, muy parecido a la cola de Goku, ¿no? Y le dice que para romper la maldición de haber sido convertido en zorro, tiene que salvar 1000 almas de animales o personas inocentes, él las tiene que salvar para romper esa maldición. Pero ¿qué pasa? La historia no va de eso, ya va por la alma, no sé, número 998, 96, qué sé yo. Pero la historia va de que justo le cae una piba muy parecida a Bulma, que le dice: tenés que escapar, me tenés que ayudar, tomá este huevo de dragón, tenés que llevarlo a tal laboratorio porque el que se coma ese huevo de dragón va a conseguir un poder inimaginable y toda la bola. Entonces la historia se trata de que Kajika, al mismo tiempo que quiere liberarse de la maldición del zorro, tiene que llevar de un punto A a un punto B este huevo de dragón, que bueno, pasa muchas cosas, se enfrenta contra símiles de la Patrulla Roja que son cazarrecompensas, gente así también de poder, media mafias que le vienen a batir el huevo. Bueno, los enemigos tienen una transformación media estilo dracónida, ponele. Y acá también en este manga, que es luego de Kowa, viene Kajika en los años consiguientes, digamos. Acá se menciona que los cazarrecompensas estos que tienen poderes, tanto Kajika como el otro, medio que hace como una especie de rival, ya en la última parte, vienen de la aldea Kowa, ¿no? Que es la aldea anterior, ¿no? De la de los zorritos, de la de los vampiritos, bueno. Como que se menciona acá esa aldea. Pero dice que fueron desterrados y que la aldea tuvo un final triste, bueno, toda una cuestión media rara, pero se retoman esas referencias, ¿no? Como que se va construyendo una historia. Y nada, bueno, Kajika como personaje principal es, como siempre en Toriyama, un guerrero estilo aniñado, que es buena onda, buena gente, que quiere hacer siempre el bien y se encuentra con personajes bastante pintorescos. Acá en esta obra también, que no lo noté pero me acuerdo, hay una especie de ninja que intercambia información entre Kajika y sus enemigos cobrándole plata, ¿no? Le dice: tenés que irte por allá porque te vienen a buscar, son 2000 yenes. Entonces le dan la plata y después va al otro y le dice: se fue por allá, no sé qué, y va y le pide plata, ¿no? Entonces como una persona que trafica información, pero son informaciones que él mismo fue uniendo una detrás de la otra y ganando guita al respecto, ¿no? Acá otra vez vuelve a aparecer la idea de la guita, de la plata. Y después, ahora sí, más adelante, viene otro personaje muy pintoresco y muy tal vez llamativo, que es el Neko Machine. Se trata de una especie de parodias al universo de Dragon Ball, pero algunos no tienen nada que ver, como que están muy por arriba.
Son 3 historias que, como que te dicen, en el mundo hay una cantidad de Neko Machines que son gatos antropomórficos, que como su nombre lo indica, Neko de gato, Machine de magia, que tienen un bastante parecido con Majin Buu, obviamente también viene un poquito de la mano, pero son gatos un poquito grandes que pueden usar el Neko Jameja, que es una especie de Jamejameja pero de gato. Básicamente lo mismo, ¿no? Pero como es una especie de símil parodia, medio que va por ahí la conexión, ¿no? Pero también tienen la habilidad de transformarse en lo que ellos quieran, tanto animales como objetos como personas. Esto va de 1999 a 2005. Pero ¿qué pasa? Las primeras 2 historias en un momento, después así son como no continuadas, sino espaciadas en el tiempo, ¿no? Y son historias autoconclusivas, estilo one shot, cortitas algunas. Y la primera historia es de Neko Machine Gairu, que acá son 2 one shot que hablan sobre el Neko Machine Mix, se llama, que es la marca registrada de este gato, que la mayoría son así, son codiciosos y egoístas. Más, el primer one shot muestra cómo salva a unos vándalos de un demonio, que está un demonio en una piedra aprisionado, y el gato le dice: no toquen esa roca porque va a salir el demonio. Los vándalos van, la hacen, bueno, en relación a eso termina todo piola. El segundo vuelve a tratar sobre Mix, pero en este caso es el gato, digamos, se enfrenta contra Pete Kobayashi, que es una especie de Trunks medio heroico en una ciudad, medio justiciero, que lucha contra la maldad y qué sé yo, pero en este caso lucha contra aliens que bajan a la Tierra para llevarse a una niña para estudiarla en el espacio, ¿no? Y entonces, entre medio de esa trama de que Neko Machine estaba tratando de arreglar la nave, porque la nave, como siempre pasa con Toriyama, cuando caen los alienígenas, la nave se rompe, entonces tienen que buscar formas de arreglarla. Neko Machine estaba tratando de arreglarla y viene justo Pete y se cagan a palo entre ellos, pelean, qué sé yo. Después los aliens se van solos así, sin que lo llamen, ¿no? Y después está la historia del Neko Machine Mike, que la verdad es muy simple, tiene poca cosa, que es que se despierta luego de 31 años, se encuentra con un amigo que es profesor, toma su lugar, se transforma en su amigo profesor y le enseña a los pibes a cómo hacer matemáticas y qué sé yo. Es una historia muy simple que no tiene nada que ver con nada. Todo esto fue recopilado en un solo tomo, digamos, ¿no? Todos estos episodios. Claro. Y después tenemos el Neko Machine Z, que este sí es una real parodia, alternativa obviamente, a Dragon Ball Z. Consta de 5 capítulos. El Neko Machine de esta historia se llama Z, que supuestamente fue entrenado por Goku. En el primer capítulo pelea contra guerreros de Kuriza. Que Kuriza es el hijo de Freezer, ¿no? Es como un Freezer chiquito, cabezón y así qué sé yo. Pero en el primer capítulo aparecen los guerreros, como Nappa, como Vegeta, que pelean. Bueno, acá el Neko Machine Z pelea con eso. Después en el segundo capítulo viene Kuriza y se enfrenta contra Z, pero jugando al fútbol. En el tercer capítulo aparece Vegeta, pero el Vegeta real, digamos. Después en el cuarto capítulo aparece Majin Buu y hay una especie de pelea entre un conejo, Majin Buu y el Neko Machine. Y después, el último episodio, el último capítulo, ya aparece Goku, que era el maestro de Neko Machine, de Z, digamos. Y se pelan Super Saiyajin, pelan un montón de cosas. Y después Goku le dice: sí, vos me tenés que ayudar para pelear contra un enemigo indescriptible, muy poderoso y qué sé yo, es cuánto. Y se lo lleva. El enemigo, digamos, muy poderoso que se tenía que enfrentar era un ratón en la despensa de comida de la casa de Chichi. Y bueno, también en el interín de los gatos mágicos apareció lo que conocemos como Sunland en el 2000. Una historia también corta, de 14 capítulos, recopilados en un volumen como todo lo demás. Del estilo también western, que tiene que ver con viaje por los desiertos. Que nada, yo ya hablé en el podcast sobre Sunland, ya comenté la historia del manga, digamos, ya hice la reseña, ¿no? De Belzebú, de una aldea de demonios, con un padre, el rey de la aldea, que era el rediseño de Daura, literalmente era Daura grande,
y que un sheriff viejo va y le pide ayuda para ir a buscar agua porque no tenían agua, ¿no? Todo el recorrido que hacen en un tanque. Bueno, muy parecido también, ya lo había dicho anteriormente, que era muy parecida a la historia de Rango, del camaleón que también era un western. Pero bueno, esta historia de Samland es del 2000 y Rango del 2011. Hace muy poquito, en el 2023, el año pasado, había salido la noticia que Toho Animation, Shueisha y Bandai estaban realizando una película sobre Samland. O sea, que adaptaba todo lo que tenía que ver con la historia de 14 capítulos, ¿no? Que salió en 2023. Este año se dijo que Disney Más estaba haciendo otra historia sobre Samland, pero está adaptada en una serie. Y hace muy poquito, por lo que se sabe, se va a tratar una historia original con los personajes de Samland. Pero antes del fallecimiento de Toriyama, se había mostrado un par de personajes originales supuestamente diseñados por Toriyama. Esto casi una semana antes de que suceda el fallecimiento de Toriyama. Así que estaba ahí nomás, en ese interín, laburando todavía con sus grandes obras. Sí, se sabe que estaba todavía con varios proyectos, y hablar que de varios vamos a hablar. De Sandra no quiero que falte, que creo que este año además va a salir un juego adaptando todo eso. Además, también para seguir sumando cosas, hace poco, en 2023, salió una reedición de los 14 capítulos originales. O sea, una muy buena edición. Yo la estuve viendo y bastante buena. Y después, ya promediando casi la última obra que me interesaría rescatar, que es Giga Patrol Shaco, la patrulla intergaláctica o el patrullero intergaláctico Shaco, que salió en 2013, que es una historia corta sobre Shaco, oficial de la patrulla galáctica, de 11 capítulos, que obviamente, como no puede ser de otra manera, Shaco es un alien que con su nave se estrella en la Tierra e intenta arreglar su nave para volver a sus misiones intergalácticas y toda la bola. Pero obviamente vuelve a pasar que un alienígena se estrella en la Tierra, se le rompe la nave y la tiene que arreglar. En este caso es ayudado por un viejito que estaba por ahí investigando los viajes en el tiempo. Así todo chill el chabón, y se encuentra con la cuestión de Shaco y trata de ayudarlo. Acá al final es interesante que para terminar de resolver el problema de Shaco aparece la hermana de Bulma, y creo que el padre o algunos que otros familiares de Bulma también aparece y mencionan a Bulma, aunque ella no aparezca. Y después también, como otro datito de color que aparecía, digamos, en la obra original de Shaco, es que al final del tomo hay una pequeña historia llamada Dragon Ball Minus, que es sobre un pequeño anticipo de la historia de Bardock, ¿no? Que después, más tarde, va a tener un especial de televisión y va a tener muchas menciones al respecto de qué pasó realmente en el planeta Vegeta y toda la boludez de esa historia. Pero bueno, ahora ya pasando un poquito por encima los diseños de personaje que Toriyama hace en los videojuegos, ¿no? Como ya mencionaba Freddy, desde 1986 que empezó a hacer Dragon Quest, diseño de personajes, que fue tan exitoso que más tarde se adaptó al anime en 1989, y mucho más tarde tiene obviamente adaptaciones al manga y múltiples spin-offs, no solo de la historia de Dai, sino de la historia de los primeros aventureros que vencieron al Rey Demonio, bueno, toda la cosa esa. Después en Chrono Trigger hizo diseños de personaje en 1994, 1999 y 2008 para la Super Famicom, la PlayStation y la Nintendo DS, y obviamente tal vez algunas que otros porteos y, como ya contaba Freddy, ediciones especiales, bueno, claro, todo ese tipo de cosas. También hace en el 96 y en el 97 respectivamente diseños de personajes para un juego de pelea estilo, bueno, Mortal Kombat, Street Fighter, ¿no? De pelea directamente, llamado Tobal 1 y 2 para PlayStation, pero que el 1 salió de Japón y sin embargo el 2 únicamente se conseguía solo en Japón. Y en 2006 sale Blue Dragon, también en el que realizó diseños de personajes para la Xbox 360, y en 2008 tuvo una serie animada. Sí, que ese siendo un exclusivo para Xbox, y nada, los Dragon Quest no llegando tanto a la Xbox, casi que la Xbox es más de los Yankees.
pero muchos que les gustan ese tipo de RPG japoneses y que no tienen acceso a las cosas muy, muy ponjas, recuerdan a Blue Dragon como casi su Chrono Trigger, donde descubrieron para Toriyama hacía cosas del juego. Por eso no es menor la mención. Así es. Y bueno, ahí termina un poquito las adaptaciones o los diseños de personajes que hizo para los videojuegos, que sin embargo debe haber mucha más información y artbooks, un montón de diseños de personajes y cosas por el estilo que han salido. Pero bueno, hay muchas cosas al respecto. Y ahora pasamos un poquito a los crossover que yo tomé, digamos. Agarré un par que son los más importantes, me parece, o los más interesantes, que es por un lado Cross Epoch, que es en 2006, un one shot en colaboración con Eiichiro Oda, que realmente es más como una historia recontra fanservice, porque es literalmente una historia alternativa en la que los personajes de ambas series, tanto de One Piece como de Dragon Ball, interactúan entre sí en un reino que no existe, un reino apartado de todo, pero están ahí interactuando personajes así como similares, ¿no? Goku con Luffy, Bulma con Nami, bueno, todas cosas así. Y termina el episodio, que es un one shot muy cortito, la verdad. Termina con que todos asisten a un banquete, una comida, un festín, digamos, épico, en el que aparecen todos juntos, una página doble, recontra espectacular. E incluso aparece Shenlong tomando una tacita de té. Así que es muy, muy bueno. Pero nada, tiene muchas cosas grosas porque en un primer momento te muestran a todos los personajes como en un roster de pelea, con outfits nuevos o outfits cambiados, reimaginados, momentos alternativos. Muy interesante, Cross Epoch. Y después tenemos Sachi-chan Wu, que es una historia o un one shot del 2008 en colaboración con uno de los amigos de Akira Toriyama, que es Masakazu Katsura, un mangaka también reconocidísimo, un poquito más de culto, creador de Is, Video Girl Ai o Setman. Tiene otras historias también muy relevantes, pero estas serían las que yo más voy a mencionar y las que leí, por supuesto. Pero bueno, se trata de que bajan unos aliens, otra vez nuevamente aparecen unos aliens, a pedir ayuda de los guerreros más poderosos del planeta Tierra, y se llevan a una niña que se llama Sachi y a otro guerrero ahí que la ayuda a vencer a los malos. Y lo interesante que tiene esta historia, que es bastante poco, pero bueno, tiene cosas interesantes, que es, por un lado, el diseño de aliens es parecido como el rey de la patrulla intergaláctica, que es como un pulpo con las piernitas así, qué sé yo, que es directamente el mismo diseño de personaje, y que se menciona la patrulla galáctica en la historia. Y el estilo de dibujo es muy interesante porque se parece a un estilo de dibujo que yo podría decir es parecido a Beautiful Joe, no es el videojuego ese, porque es muy estilo cómic, pero son así como chiquititos. Sí, medio chibi. Medio chibi, pero estilo cómic, como un sticker, medio raro así. Bueno, este one shot tiene ese estilo de dibujo, que me parece que viene más de la mano de Masakazu Katsura que de Toriyama. Y la historia intergaláctica, todo eso parece más una idea de las que ya viene haciendo Toriyama en todos los one shot anteriores, ¿no? Sí. Y después último, para mencionar la última colaboración, que no tiene nombre, pero es una colaboración más del anime, que se llama Super Colaboración Especial 2013, y esta se enmarca dentro de la obra de One Piece, de unos capítulos de relleno de One Piece y Toriko, que mezcla a Dragon Ball, One Piece y Toriko, pero es una historia que tiene más que ver con competencias de hacer comidas o comer, o es como un especial de glotones en el que se ponen a pescar, hacen cosas así. Bueno, dura 1 hora, dividida en 2 episodios. Es para mencionarla porque aparece la dinámica entre Luffy, Toriko y Goku, a ver cómo pelean, cómo hacen comida, con quién come más, bueno, todas esas cuestiones, obviamente recontra de relleno y fanservice, pero bueno, está ahí. Eso ya sería todo con las cosas especiales. Y para retomar un poquito la actualidad o lo que estaba sucediendo en esta época,
el revivir, por decirlo de alguna manera, de Dragon Ball Z o de la saga que más tarde se iba a llamar Dragon Ball Super. Tenemos que en 2013 aparece la película La Batalla de los Dioses, película número 14 de Dragon Ball Z, no de toda la franquicia de Dragon Ball, sino de Dragon Ball Z. Y después, en 2015, aparece Dragon Ball Super Fukatsu no F, que es la resurrección de Freezer, como la conocemos, que resulta la película número 15. Estas películas las menciono porque, bueno, son las que más adelante tal vez inspiran Toei Animation, Akira Toriyama y demás que están detrás de todo eso para darle una lavada de cara a Dragon Ball Z y decir, mira, entre la última parte de Dragon Ball Z y cuando aparece en el epílogo casi de Dragon Ball Z, vamos a meter ahí todas sagas a patadas que tal vez más adelante se contradigan con esa parte del entreno de pero bueno, no importa. Y ahí empezaron a meter, por ejemplo, Fukatsu no F, que era la película de la resurrección de Freezer, fue adaptada al manga en 3 capítulos en colaboración de Toyotaro, un autor de doujinshi, que son estos mangas no oficiales, que están por fuera de una cronología o lo que hoy llamamos canon, y que era un fan de Dragon Ball, ¿no? Una persona que se dedicaba a hacer lo que se podría llamar como fanfiction, que en el 2000 dibujó partes del manga de Dragon Ball AF, que es Dragon Ball Alternative Future, que bueno, narra la historia de un hijo no legítimo de Goku y todas las cosas que pasan ahí con transformaciones medios estilo Dragon Ball GT, tomando como referencia ciertos puntos específicos de Dragon Ball GT, pero bueno, en un momento determinado, ya dándole más cabida a Akira Toriyama recuperando la historia de Dragon Ball Z, lo llaman a Toyotaro para continuar con la máquina de hacer chorizos, y sale en 2015 Dragon Ball Super, con el que ahora contamos con más de 100 capítulos, con varias sagas muy interesantes, qué sé yo. Después en 2015 a 2018 el anime con 131 episodios. Sí, de eso hay que decir, porque estaba mencionando lo del canon, ¿no? Sí. Y que obviamente Dragon Ball F no es canon, y eso se entiende. Podés considerar o no Dragon Ball GT como canon, a ver, bueno, qué pasa después, ya contradice un montón de cosas super, pero bueno, qué sé yo, no estaba a la mano de Toriyama. Sí que en esta época, no sé si hay algo más enquilombado que Dragon Ball, específicamente la saga de Super, de saber qué mierda es lo canon. Claro. Porque muchas otras cosas es o una cosa o la otra. Evangelion, por ejemplo, siempre traigo este ejemplo donde lo canon es el anime, es lo animado. El manga es una adaptación que, como adaptación, tiene sus libertades y toma sus cosas, sus propias reglas, pero bueno, por ahí pasan algunas cositas que no es exactamente igual. Pero esa es la excepción, la regla tiende a ser lo canon es el manga. Que así fue en Dragon Ball desde su incepción hasta Z, siempre lo canon fue el manga. Es una forma fácil de decir GT me lo paso por el culo porque no tiene manga. Y entonces, listo, puede ser solo anime. Claro. Eso hace que las películas, yo solo religiosamente siempre seguí Dragon Ball, ¿no? Entonces no sé otras cosas, pero en las películas era fácil decir esto no es canon, porque pasan en situaciones donde no hay una forma de meterlo en el canon, como creo que es el caso de Janemba, cuando presentan a Gogeta y todo eso, que es una película muy buena, simple, pero buena, pero no hay forma de que eso pase, porque en qué momento uno tiene que estar vivo, el otro muerto, y sin que esté Majin Buu rompiendo las pelotas, esa peli no puede pasar, entonces listo, nos reímos y no es canon. El anime de Dragon Ball Z claramente no es canon, porque pasan cosas como Garlic Jr., que eso se lo sacaron de la galera porque había relleno, Goku andando en auto y todas esas cositas que ya sabemos, y hasta Goku andando en auto lo traen en el juego de Dragon Ball Kakaroto. Hay un momento donde aprendes a andar en auto porque es una referencia a ese episodio conocido de relleno. Claro, el juego es medio chotín, pero tiene esos momentazos donde, a ver, sirven esos episodios de relleno porque estás contando la historia de Kakaroto, no cuando de Goku, no tanto de estas super sagas porque mira que yo te lo sabes. Pero bueno, el punto es manga canon. Hay momentos donde, me acuerdo que había un momento de Freezer le dispara a Piccolo y no se entiende mucho en el anime por qué le disparó. Cuando digo dispara no es que saca un chumbo, sino que con su pistola de dedo, claro. Pero realmente es que en el manga se entiende más que evidentemente Piccolo se estaba tirando para evitar que le peguen a Gohan. Y eso era una cosa así, queda medio confuso. Son evidencias donde evidentemente lo canon es el manga.
siguen saliendo películas de Z y se empieza a formar un mini canon de estas películas, pero que realmente no empieza con la batalla de los dioses, sino con, se llamaba algo así como Goku y sus amigos se reúnen de nuevo. Una cosa así, donde están todos rascándose la chota, salen a comer de Mr. Satan porque alguien tiene que pagar la comida, y aparecen dos secuaces de Freezer que se habían medio colgado ahí, y un hermano perdido de Vegeta. Y los héroes terminan siendo Goten y Trunks porque ya todos están demasiado leveleados como para enfrentarse a semejante pelotudez, y terminan siendo todos amigos, nadie se muere, qué lindo. Termino formando un minicanon con la batalla de los dioses porque este hermano extraño de Vegeta lo mencionan cuando tienen que hacer el ritual durante la película, el barco donde Bulma festeja el cumpleaños. Esa mención lo hace canon con lo anterior. Resurrección F, todo lo que pasa, y obviamente las referencias al dios de la destrucción y todo eso, lo hace canon con todo lo demás. Entonces es como casi una primera vez donde tenés tres películas, tres villanos muy diferentes que sean canon. O sea, obviamente las tres de Broly, por ejemplo, son canon entre sí, pero son Broly 1, 2 y 3. Entonces era muy curioso todo este canon que estaban formando de esas pelis. Y bueno, se entendía, estaban formando su microuniverso, pero seguía sin haber un manga. Entonces asumimos que no pasó. Llega el anime de Dragon Ball Super, no sé quién lo decide, creo que simplemente abre la ventana a Toriyama y lo grita a los cielos para decir el anime esta vez es lo canon. Al ser el anime lo canon, tienen que canonizar lo que pasó en la batalla de los dioses. Entonces es lo que usan para hacer un robo a mano armada, que es volver a contar todas esas dos primeras películas cuando ya sabes exactamente qué va a pasar, pero con diferencias extremadamente leves, como que el cumpleaños de Bulma ya no es en un barco, ya no mencionan al hermano de Vegeta porque no existe, y bueno, cambian un par de cosas en Resurrección F sobre Ginyu, que es muy nota de color y al margen, pero son las cosas que hacen que ahora el anime es lo canon. Es tan canon que una vez que viene el manga, ni se gasta en contarte esas partes, porque como ya sabes la versión canónica, yo te lo cuento por arriba. Pero ahí terminan estando en una especie de competencia de cómo cuento cada una de las cosas, porque el manga, como viene después del anime, puede agarrar cosas y por ahí arreglarlas un poco y modificarlas. Que cambios que para mí fueron excelentes fue que hace digerible la saga de Super de Goku negro, no sé cómo se llama en latino, la verdad. Pero bueno, de Black. Goku Black, porque yo lo estaba viendo en anime y no entendí nada y no lo pude seguir viendo porque me pareció una pelotudez. Pero el manga, no recuerdo, ahora no tengo ejemplos, pero lo arregló para ser digerible, pero sigue sin ser canon. Lo mismo con la última saga de Super. En el Torneo del Poder hay mucho relleno. Realmente en el anime el manga saca un montón de relleno y arregla un montón de situación. Para mí lo arregla como Gohan, que no necesita entrenar para meter el poder que consiguió en Z a través de rituales místicos. Como que nunca tuvo mucho sentido que lo pierda por no entrenar, entonces simplemente no se lo quita el manga y está ahí siempre morocho y ya está. Al mismo tiempo, por eso todos nos quedamos en un parate. Lamentablemente murió el verdadero autor, que nos podía decir más o menos a dónde ir para buscar el canon, porque pasan a ver, después por ahí lo mencionan, pero dos sagas nuevas, completamente nuevas, de calidad dudosa, pero bueno, en el manga de Dragon Ball Super, pero eso claramente no es lo canon, porque se decidió, a pesar de que Toriyama estaba remetido con el manga, se decide que eso no es lo canon, entonces eso no es realmente donde vamos a seguir, pero termina la confusión para mí, donde yo ya no entiendo nada. Salieron dos películas más, películas que me encantaron personalmente, una donde traen a Broly de nuevo y la fusión otra vez, y también a Bardock. Muy buena película, excelente, es más Dragon Ball de lo Dragon Ball. Y después salió Dragon Ball Super Super Héroe, donde no está tan buena, pero como el medio que el semiprota es Gohan y yo lo banco a Gohan, para mí es excelente, pero bueno, entonces todas películas muy buenas, pero son películas. Uno pensaría, bueno, entonces esto no es canon y me vas a romper la pija y me lo vas a contar de nuevo. Y se ve que abrió la ventana de nuevo Toriyama y dijo, no, esto es canon, porque decidió tener su propia versión de Broly, su propia versión de cómo funciona la fusión. Entonces llega un punto que para sentarte a ver esa película espero que hayas hecho la tarea de qué es lo canon y qué no, porque vas a estar muy confuso sobre por qué mencionan un Broly cuando ya hay un Broly, pero ese no es, y por qué están Goku y Vegeta aprendiendo una fusión que ya deberían saber hacer. Pero bueno, es asumir que hiciste la tarea. Y ahora el manga se salteó Broly, pero están volviendo a contar, bueno, ahora ya medio terminaron, toda la pelotudez de Super Hero. Esperamos que se lo salteen también, pero ya no sabemos qué quieren hacer. Y encima, creo que nunca anunciaron que iba a haber otra saga de Super.
Entonces, por mucho que esas películas sean canon, la historia sigue en otro lado. Así que no quería continuar sin mencionar lo confuso que es realmente saber qué pasó y qué no en la historia de Dragon Ball. Porque cuando se va a tomar unos mates con Luffy, evidentemente eso no pasa. Pero es fácil porque es otro personaje. Sí, ahí en referencia a esto que dice Freddy, también una forma de verlo es que los chabones o Toei Animation y todo lo que están detrás no están muy con ganas de decirte que es canon y que no. Simplemente lo van laburando sobre la marcha y van diciendo, acá saco una saga y esta en el manga vos hacela, mandale relleno, total en el manga después se arregla. O te sacan dos sagas en el manga y te dicen, mira, vos mandale, andá haciéndola, total después vemos si la incluimos o no. Entonces más que nada tiene que ver con ponerse a desarrollar historias de Dragon Ball, sagas completas que tengan alguna que otra, un shade ahí medio como que cambie un poquito lo que ya venías viendo, tipo la saga de Moro, que nosotros ya hemos hablado en el podcast sobre esta saga, que mete un enemigo con magia, ponele, que después termina cerrando de la misma manera que cualquier pelea de Dragon Ball, pero te mete en el medio alguna que otras confusiones o cosas así que vos decís, bueno, el sombrero es nuevo o qué sé yo, entonces después ven si la agregan o no. Es interesante, pero una cosa es la peli de Broly, donde mencioné lo confuso de ciertas partes pero ya había un Broly, por un lado, y ya se habían fusionado antes. Pero es verdad que esas películas son del año del recontrapedo. Entonces sí, bueno, es nueva audiencia. Los que teníamos la edad para haberla visto en el cine en esa época, yo me cuento entre ellos, no fui porque mi abuela y mi hermana decidieron ir a ver Tarzán, y el pelotudo que quería ver la fusión de Goku y Vegeta que se maneje, encima nos tuvimos que sentar en una escalera, ni siquiera había espacio. Nunca voy a olvidar. Pero bueno, volviendo al tema, ok, ya somos grandes, entendemos que eso fue hace mucho y ya estábamos acostumbrados de que eso no era canon, entonces ya está. Pero ya hay cosas que están demasiado cerca para entender qué es lo que realmente pasó o no. Después de tanto tiempo sin el anime de Super y tanto tiempo con el manga, cuando vuelva el anime, por ahí uno termina medio confundido de por qué Vegeta no se está transformando en esta versión, por qué Goku no está invocando a ese mecha de mierda que... No sé por qué Goku en el manga está invocando un fantasma gigante de sí mismo, pero bueno, es algo que aparentemente hace. ¿Qué pasó con Granola? ¿Existió o no existió? Como que está viendo cada vez más información. No es simplemente una boludez, no es una peli que tiene un datazo. Y hablar que entre las películas simplemente tomaban cosas que ya habían pasado. Onda, bueno, Goku fase 3 te hace el puño dragón, que es una técnica que no existe, pero la transformación, o sea, es como vos decís el sombrero nuevo, pero el sombrero ya me lo conozco. Claro. Está haciendo una patada nueva, pero bueno, ya que me están agregando cada vez más sombreros, para cuando quiera volver Super, de la mano de quien sea, porque me imagino que la gansa los huevos de oro, eso sigue vivo, técnicamente. Cuando lo quieran volver, va a ser muy confuso qué es lo que van a querer contar. Es más, sin Toriyama, de acá a la China, que van a simplemente hacer lo que está haciendo Toyotaro. Porque a quién se le va a quedar una idea, ¿no? Pero bueno, especulación. Sí, y va a continuar supuestamente porque lo último que se vio en el manga, o no lo último, pero una parte que va a ser el futuro, por decirlo de alguna manera, es un Freezer oscuro, ¿no? Una transformación nueva de Freezer, elevando su ki hasta lugares que nunca antes se habían visto. Bueno, como Goku y Vegeta tienen nuevas transformaciones, Freezer también. Que es interesante porque, bueno, este revivir de Dragon Ball Super había comenzado o sea, ya había comenzado antes, pero como que el puntapié que le da para comenzar a pasarlo a manga y después hacer la serie, hacer todo, tuvo que ver con Freezer, ¿no? Freezer, uno de los enemigos más icónicos de Dragon Ball, y que ahora continuaba supuestamente su historia en el manga. Hay que ver qué pasa con eso. Pero también, todavía para seguir agregando confusión, y si ya con qué es canon y qué no, manga o anime, personas que van a tener que continuar el legado de Toriyama y qué sé yo, se había anunciado también los Goku chiquitos, Dragon Ball Daima, que se sacó en la New York Comic Con el año pasado, un tráiler donde te mostraban a los protagonistas o algunos de los personajes más conocidos convertidos en niños, ¿no? Y te decían, mira, esto es lo nuevo de Dragon Ball, va para este lado, si te gusta bueno y si no, bancatela porque viene para ese lado. Así que nada, hay que ver cómo continúa, todavía hay poca información sobre Daima, pero bueno, iba a seguir sobreexplotando la franquicia a más no poder.
Sí, hay que ver qué van a hacer ahora con Daima. Sí, que eso claramente se veía una mano heavy de Toriyama en eso. Evidentemente van a sacar, no sé, Season 1 o como mierda sea que iba a ser, me imagino que iba a ser una serie, porque a esta altura ya tiene que estar hecho. Por ahí le faltaba pulir un poco, pero la idea ya tiene que estar hecha. Si lo van a continuar, eso ya te la dudo, porque no estamos metidos, yo no me sé el nombre de muchas personas, pero lo que es Dragon Ball y lo que realmente puede seguir tranquilamente es lo que viene haciendo Toyotaro, el cual inclusive debe tener una enorme cantidad de notas todavía para seguir descargando, porque lo último que estaban haciendo, lo último que se hizo de Super fue hacer relevante a Gohan y a Piccolo. Pero es como muchas cosas de Super, la podés terminar ahí y estamos todos contentos. Se podría haber terminado con el torneo del poder y estamos todos, qué bueno, puse como piñas con alguien. Lo podemos terminado con Broly y decir, qué buen personaje Broly, hicimos una fusión y la animación fue excelente. Y lo mismo con Superhéroes, como bueno, Gohan hizo una última cosa. Vamos todos a casa a dormir, que ya está divino. Lo que quiere hacer el manga es aprovechar eso y decir, mirá, Gohan y Piccolo mencionado por diálogo, pero bueno, ahora son relevantes. Mirá, tengo como 4 personajes que pueden hacer cosas en vez de los mismos 2 de hace 10 años. No digo 20 o 30 porque siempre fue Goku. Al menos en Super lo ascendieron a Vegeta. Un rol un poco más importante. Entonces, mirá, va a haber más gente. Todo nene, pero bueno. Pero va a haber más gente, qué sé yo. Inclusive esto que decías, con un nuevo malo exclusivo del manga. Sigue siendo Freezer. Freezer el último que hizo en Super fue lo hice con el rabo entre la pata, literal. ¿Qué van a hacer después de eso? Estaría bueno que vayan cerrando la puerta, por respeto al menos. Es así nomás. Así que nada, yo eso, todo lo que tengo de Toriyama, se podría hablar muchísimo más cosas, porque tiene una obra extensa, siguen habiendo one shot e historias, y adaptaciones y cosas, ovas, también, que yo no investigué mucho por ese lado, porque bueno, había que ponerse a ver un par de cositas. Pero bueno, nada, eso es lo que me pareció más relevante y me parece un pasaje, digamos, por la obra de Toriyama bastante digno. Sí, alguien muy, muy activo, como quien dice los dedos en varios pasteles, ¿viste? Porque no era Dragon Ball, la Ganso, el huevo de oro, sí, pero también Dragon Quest y también muchas otras cosas. Si lo pensás así y sin conocerlo, un culo muy inquieto, porque no se quedaba quieto, constantemente generando cosas. Solo hablando de Dragon Ball, algunas sagas de calidad muy dudosa, pero siempre la puesta en escena siempre estuvo muy bien. E inclusive, de todo lo que estuvimos mencionando, por hablar solo de lo actual, falta mencionar que creo que este año sale el Dragon Ball Sparking Zero, que es como una casi secuela espiritual del Budokai Tenkaichi 3, Claro. conocido como el juego con las mecánicas más cercanas a lo que era una pelea de Dragon Ball, un poco más lento de lo que lo hacían, pero bueno, la idea de volar en 3D y todo eso, y con una cantidad obscena de personajes, por eso es que inclusive Arale estaba. Lamentablemente hoy por hoy, esa cantidad obscena de personajes te la seguirían cobrando hasta el infinito, transformándolo nuevamente en la Ganso Huevo de Oro. Si lo hicieron con el Fighter Z, lo van a hacer con este. Por ahí inclusive, sí, no me cuesta un ojo de la cara, por ahí inclusive lo traemos específicamente al canal de YouTube, iba a decir al podcast, pero bueno, para pelotear con eso un rato. Pero bueno, eso en sí fue un poco lo que preparamos, no te voy a decir improvisado, porque mi compañero Gonza hizo un montón de investigación, pero no es que fueron meses. Claro, la investigación fue, nos enteramos y nos queríamos Matías Lee, así que se trajo todo esto, ya pudiendo grabar más en persona. Evidentemente, a ver, esto lamentable la razón de la temática, pero sí que fue una buena prueba y mucho más liberado lo que es la grabación. Ya veremos en calidad de sonido, seguramente también suba bastante porque estamos grabando al mismo lado, pero bueno, a la gente entiendo que eso mucho no le importa. Así que nada, los dejamos ya la próxima semana. Tendremos un programa más normal, entre comillas, o sea, con temas variados, seamos honestos, donde veremos qué vamos trayendo. Voy adelantando que Big Wish es una cagada, así que estaré haciendo una pseudo reseña de eso. Una cagada fascinante, como cuando vas al baño y mirás al ordenador y decís, no puedo creer que salió eso de mí. Por eso se los dejo esperando. Mientras tanto, Gonza, ¿por dónde nos pueden ir siguiendo? ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde nos mandan mensajitos? Como siempre, estamos en @Matías en Twitter o X. Ahí estamos compartiendo links, fotos, imágenes, retweet, un montón de cosas. Y después nuestras plataformas es Crónicas Mateadas en YouTube, Spotify y Amazon Music. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto.